Muy buenos días a todos, bienvenidos a este seminario Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas. A nombre del colegio les damos esta cordial bienvenida. Esta actividad se realiza, digamos, en el marco del 38 aniversario del Colegio de Jalisco. Y bueno, me voy a permitirle dar la palabra al doctor Javier Hurtado, presidente del colegio, para que nos dé unas palabras de bienvenida a esta actividad, al cual le agradecemos muchísimo que esté aquí porque sabemos que está en otra reunión. Entonces, adelante, doctor Javier. No, muchas gracias, doctora Jacqueline Garza. Muy buenos días tengan todos. Me da mucho gusto saludarlos. Con quienes tengo el gusto de compartir el panel de esta sesión. Yo también, muy buenos días, muchas gracias por darme el honor de participar aquí con ustedes. Pues yo lo que quisiera sería, en primer lugar, felicitar a la doctora Jacqueline por esta iniciativa y agradecer también a todos los académicos que a lo largo de, bueno, ya desde el día de ayer inició y continuará el día de mañana hasta la tarde, pues van a hacer posible este seminario, taller de búsqueda e investigación de personas desaparecidas. Sin lugar a dudas, un tema de la mayor importancia en el México de nuestros días y sobre todo también en Jalisco. En realidad, el fenómeno de los desaparecidos y desaparecidas, pues la verdad es algo terrible, es algo que en verdad cuesta trabajo entender eso y que sea tal cantidad de personas que se encuentran desaparecidas, que los miles de personas a los que se hace referencia a veces en las cifras, yo lo he comentado con algunos colegas o amigos, cuando decimos 50, 60 mil desaparecidos, pues oye, les digo, es como que si desaparecieran una ciudad entera por obra y arte de magia, la esfuman. Así de grave es una ciudad entera desaparecida. Entonces, creo yo que, y bueno, más los que faltan, porque cada día encuentran más fosas, y fosas de cientos de personas ya, entonces realmente esto es un gran problema. Yo por eso felicito a todos quienes van a hacer posible este seminario, al abogado Jorge Verástegui González, que nos va a hacer el favor de impartirlo el día de hoy, y pues que va a concluir mañana con la presentación de su libro Memoria de un corazón ausente. Igualmente felicito y agradezco a todos los participantes que se inscribieron a este seminario por su participación en el mismo. Estoy seguro que será de mucha utilidad para todos ustedes que han venido trabajando estos temas. Y también quisiera pues no dejar de reconocer y agradecer que este seminario forma parte del proyecto Centro de Referencias Especializado en el tema de desaparición de personas, que el Colegio de Jalisco viene desarrollando en coordinación con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, COECITJAL, y la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a través del Fondo de Desarrollo Científico de Jalisco, FODECIJAL. A todos ellos, nuestro agradecimiento y reconocimiento por el apoyo que brinda para la realización de esta actividad. Y a todos ustedes, pues, les damos la más cordial bienvenida y me permito, pues, desearles el mayor de los éxitos, en verdad, en las deliberaciones, en todas las análisis y conclusiones que tendrán a lo largo de este seminario, pues que sean de utilidad para la localización y que tengan también utilidad para los familiares de los desaparecidos. Yo lo festejo mucho esto y bienvenidos, muchas gracias, es verdad, la verdad a todos, para nosotros es muy importante. Muchas gracias, bienvenidos y que tengan muy buen día. Muchas gracias, doctor Javier Hurtado, presidente del Colegio de Jalisco, por estas palabras y sobre todo por todo el apoyo institucional que hemos recibido para realizar este evento. Gracias a usted, doctora. Muy buenos días. Hasta luego, doctor. Gracias. Gracias. Bueno, pues vamos a continuar entonces el día de hoy, como bien lo señalaba el doctor Javier Hurtado, con este seminario de búsqueda e investigación de personas, pues contamos con la presencia de Jorge Verástegui, a quien le agradecemos toda la, digamos, la generosidad que nos ha presentado para poder compartirnos un poco de la experiencia que él ha logrado acumular a lo largo de más de 10 años ya de trabajo en el tema y que lamentablemente esta problemática, lejos de contenerse, como vemos, pues se ha ido agudizando. Entonces, antes de cederle la palabra a Jorge, me voy a permitir presentarlo muy brevemente.
Jorge Verástegui González es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con especialidad en Derechos de las Personas Desaparecidas y sus Familiares por la Universidad Autónoma de Coahuila, y especialidad en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es cofundador de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, FUNDEC, en Nuevo León, FUNDEL, y en México, FUNDEM. Colectivos que han sido pioneros en la autoorganización para la búsqueda en vida de las víctimas de desaparición. Autor de diversos artículos relacionados con la personalidad jurídica de la persona desaparecida en materia de búsqueda de personas desaparecidas, así como en procesos de memoria de familiares de personas desaparecidas. Pues sin más preámbulo, entonces le cedo la palabra a Jorge Verástegui, quien tendrá más o menos hasta 50 minutos para su exposición, y luego les solicitaremos a todos que por favor emitan sus preguntas ahí en el botón que tienen de preguntas y respuestas, y sus comentarios al chat. Por ahí las vamos a estar recuperando también para al final tener más o menos un buen tiempo, un buen lapso de tiempo para discutir con Jorge. Muchas gracias y adelante, Jorge. Sí, muchas gracias, Jacqueline. Y al colegio también por la invitación. Buenos días a todas y a todos los que están conectados. Bueno, en esta parte de la sesión vamos a hablar un poco de la historia sobre las desapariciones recientes en México para poder contextualizar lo que veremos el día de mañana con el tema de la búsqueda y la investigación. Recordando siempre que las desapariciones en México no son, digamos, algo nuevo, sino que es un hecho que viene ocurriendo desde finales de la década de los 60, pero que en la última década el fenómeno aumentó, pero también cambiaron tanto los perpetradores como los perfiles de las víctimas y las dinámicas también de organización y reconocimiento, digamos, de estos nuevos grupos que se han ido autoorganizando y logrando posicionar el tema. Y dicho eso, recordar que, bueno, a partir del 2006, con la implementación de la estrategia de seguridad para combatir al narcotráfico, implementada por Felipe Calderón, el presidente de la República en ese momento, se comienza a ver una dinámica de un combate frontal de parte del gobierno federal hacia el crimen organizado o narcotráfico, en el que comenzó a participar tanto el ejército como la marina. Esto, digamos, trajo como consecuencia pues un aumento en la violencia, y también se comenzaron a registrar privaciones de la libertad, que en ese momento estaríamos hablando 2007, 2008, 2009, se identificaban como levantones. El término levantón es un término que en la jerga, digamos, del narcotráfico era muy utilizado para señalar un ajuste de cuentas entre miembros de una organización criminal o contra adversarios de esta organización, en el que generalmente la organización criminal privaba de la libertad a la persona y la golpeaba y después la liberaba, o en los casos más extremos la privaba de la vida. Y digamos que era como muy común ver esta expresión, y sobre todo pues entre los grupos criminales. Pero de pronto, justamente en el 2007 o a partir del 2007 que se empiezan a registrar algunos casos, se tiene que las
víctimas que eran privadas de la libertad no tenían vínculos con el crimen organizado o con el narcotráfico, sino que eran personas o que estaban en tránsito por alguna de las ciudades o que habían ingresado a sus casas, pero sin ninguna vinculación. Pero al final, digamos que desde la prensa, desde el gobierno, se comenzaron a utilizar estos términos, y socialmente lo que ocurrió es que se le restaba como importancia a estos hechos porque se asumía que la víctima era parte del narcotráfico y por lo tanto corresponsable de lo que le había pasado. Es decir, y como lo hemos escuchado en muchas ocasiones, el discurso del Estado era por algo les pasó. Entonces, así empiezan, digamos, a registrarse estos casos ocultos en el discurso de criminalización de parte del Estado y también de los medios de comunicación. Posteriormente, de lo que se tiene registro es justamente del proceso que se comenzó en Coahuila en 2009, en coordinación con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dependiente de la diócesis de Saltillo, en el que un grupo de familiares, digamos, buscando a 21 personas desaparecidas, se empiezan a organizar en Coahuila y empiezan a identificar justamente que había primero más personas desaparecidas, que la mayoría eran personas que fueron desaparecidas en tránsito, en carreteras principalmente, y sobre todo que eran personas que no estaban vinculadas con el crimen organizado, pero tampoco estaban vinculadas con ningún tipo de movimiento social o activismo político o de derechos humanos, sino simplemente eran personas comunes y corrientes que se encontraban, digamos, transitando en este caso por Coahuila, y comenzaron a denunciar que había desapariciones en el estado. Se empezó a utilizar ese término justamente de desaparecido para contrarrestar el discurso del término de levantón, que era lo que se utilizaba en todos estos casos. Es muy importante, creo que, ir subrayando que el término de desaparición ha tenido o tiene como muchas acepciones, y más cuando se le añade la palabra forzada. En este momento estamos hablando todavía del 2009, principios del 2010, no se hablaba de desapariciones forzadas. Hay que entender que el término desaparición forzada es un término que principalmente viene del lenguaje de derechos humanos, y que consiste en el reconocimiento que los familiares de personas desaparecidas, digamos, de las décadas desde los 60 en adelante, lograron, después de un proceso largo de organización, de que este término se incorporara en los instrumentos internacionales. Y en ese momento se hablaba justamente de desapariciones que ocurrían en el marco de las dictaduras. Hay que recordar las dictaduras del Cono Sur, y se va creando un concepto en el que termina definiéndose que una desaparición forzada es la privación de la libertad de una persona que es cometida por agentes del Estado, y digamos, en el caso de México lo entendemos como servidores públicos, o por particulares que con aquiescencia, tolerancia, omisión del Estado, privan de la libertad de esa persona, la ocultan, niegan su paradero, y como consecuencia de eso,
la persona queda sustraída de la protección de la ley. Y digamos que eso es el concepto básico de la desaparición forzada, que trasladado al México justo en el 2009, 2010, estaba encajando con lo que estaba ocurriendo, porque había justamente agentes del Estado, dígase desde policías municipales, policías estatales, grupos especiales de la policía estatal o el ejército, privando de la libertad a personas, ocultándolas, negando su paradero y consecuentemente pues sustrayéndolas de la protección de la ley. Pero había un choque, digamos, no en la definición tal cual como aparece en las convenciones, tanto en la interamericana como en la internacional, que tenía que ver con que el perfil de la víctima en la desaparición tradicional, más bien la desaparición forzada tradicional o típica, el perfil de la víctima era un activista o miembro de algún movimiento político. Y en ese sentido, las desapariciones que comenzaban a ocurrir en este nuevo contexto en México no tenían ese perfil, sino más bien eran pues ciudadanos de a pie. Pero estas familias que se van organizando en Coahuila comienzan a señalar que sí son desapariciones y no solo desapariciones, digamos, para quitar el mote de levantón, sino que se empieza a señalar que son desapariciones forzadas y que por lo tanto hay una responsabilidad del gobierno para atender estos casos y sobre todo para encontrar a las personas. Y así comienzan los primeros procesos de exigencia en este caso al gobierno de Coahuila. Se instalan las primeras mesas en diciembre de 2009 para revisión de casos, que es un modelo que después otros grupos de familiares van a comenzar a implementar y que hoy se continúa implementando, que es digamos, un espacio en donde los colectivos logran que los ministerios públicos se sienten con cada familia a revisar sus casos, que aunque parecería algo absurdo, es un derecho que todas las personas tenemos, pero que sin embargo el sistema de procuración de justicia no garantiza ni respeta este derecho y por lo tanto los familiares de personas desaparecidas se tienen que organizar para exigirle al Ministerio Público que cumpla con sus obligaciones. Y de ahí, digamos, empieza un largo proceso en Coahuila para seguir denunciando lo que estaba ocurriendo. Incluso se acude en mayo del 2010 a la Ciudad de México a hacer una manifestación, dado que el gobierno de Coahuila seguía sin tener avances significativos en las investigaciones y simplemente estaba simulando una atención, ya que lo que hacía es que días antes de tener la reunión de revisión de casos, hablaba con las familias, le preguntaba al Ministerio Público a cada una de las familias qué estaba haciendo o qué había encontrado, recordando que cada familia realiza una búsqueda independiente, y en la revisión del caso, el Ministerio Público presentaba esos avances realizados por cada una de las familias como las acciones realizadas por el Ministerio Público. Entonces se decide que es mejor acudir a la Ciudad de México para solicitar la intervención de la Federación en estos casos, tomando en cuenta que uno de los actores de los perpetradores en la desaparición eran los Zetas, y eso constituía la participación del crimen organizado o de la delincuencia organizada, que es competencia federal. Y digamos que se empieza o se sube la exigencia en el 2010 para que la federación asumiera estos casos. Sin embargo, la federación se mantenía en una postura en la que decía que como habían ocurrido
en Coahuila o en los estados, porque se iban sumando también ya de otros estados, le correspondía a cada estado atender estos casos aún y cuando había presencia de la delincuencia organizada. Y digamos que la exigencia de las familias continúa su proceso de organización y se continúa también contactándose con otras familias, y ya para mediados del 2010 se logra establecer contacto con familiares de Nuevo León y con familiares de Chihuahua. Digamos que se empieza a hacer como un bloque en el noreste de familiares de personas desaparecidas que están denunciando que hay desapariciones forzadas. Ya para este momento ya se utiliza el término de desaparición forzada porque es, digamos, los hechos que se están documentando son típicos de una desaparición forzada. El Fray Juan de Larios continúa con su documentación de los casos que recibía, y es el primer centro de derechos humanos que logra generar un perfil tanto de las víctimas como de los perpetradores, que es un perfil que tendría después un impacto a nivel nacional y utilizado por otras organizaciones y otros colectivos de familiares, en el que señala que el 80% de las personas desaparecidas son hombres, una parte considerable se encontraban en tránsito con ocupaciones y profesiones diferentes, pero que había un segmento de profesionistas como muy especializados, por ejemplo, en radiocomunicaciones, que la gran mayoría de las personas que estaban siendo desaparecidas no tenían vínculos con la delincuencia, pero tampoco tenían acciones como activistas sociales, y digamos que empieza a generar todo un perfil que se encuentra como muy bien documentado por la información tanto de las investigaciones, pero principalmente de las familias, y así se crea el perfil de las nuevas personas desaparecidas o de las desapariciones en un nuevo contexto en México. Y justamente con esa información y con la presión que los familiares en Coahuila estaban realizando, se logra tener comunicación con Naciones Unidas y principalmente con el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas involuntarias, que en marzo del 2011 tendría su visita de seguimiento a México para darle seguimiento justo a las desapariciones de la llamada Guerra Sucia y de las mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Entonces, tanto el Fray Juan de Larios como Fundec logran hacer un cabildeo muy fuerte para que este grupo de trabajo lograra visitar Saltillo y conociera las nuevas desapariciones. Fue, digamos, complicado, pero en 2011 se lograría que este grupo tuviera una visita para Saltillo. En el Inter, las exigencias de estas familias lograron que el gobernador del estado, en ese entonces Humberto Moreira Valdés, recibiera a las familias para conocer lo que estaba ocurriendo. Digamos que este grupo de familias, que ya para entonces se identificaría como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, Fundec, logró establecer estas mesas de trabajo, ya no solo con el fiscal general, sino con el gobernador del estado, en el que se revisaba caso por caso con presencia del gobernador. Uno de los objetivos de esta dinámica era justamente que el gobernador, como era el jefe del fiscal general, se diera cuenta que la Procuraduría o la Fiscalía no estaba realizando su trabajo y por lo tanto debería de tomar las medidas necesarias para cambiar la situación. Y el objetivo que
que iba marcando Fundec era poner la responsabilidad sobre las instituciones del Estado y decir, ustedes son responsables y tienen que hacer algo. Y justamente era ir involucrando a los jefes de cada uno de estas personas. Por eso se llegó hasta el gobernador para en algún momento decir, en Coahuila, por ejemplo, todos los servidores públicos o toda la estructura del Estado tuvieron conocimiento que había desapariciones y no tomaron las acciones necesarias. Estamos hablando desde el Ministerio Público hasta el gobernador del Estado. Entonces, no pueden decir que no sabían qué ocurría. Lamentablemente, estas dinámicas y estas mesas de trabajo no dieron resultado, posiblemente por el nivel de involucramiento que los servidores públicos en Coahuila tuvieron y seguramente todavía tienen con los Zetas en su momento, y no permitieron que las investigaciones dieran resultados. En marzo del 2011, como les dije, se logró que el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias llegara a Saltillo y conociera lo que estaba ocurriendo. Ahí se le presentaron casos ya documentados con este perfil que se había elaborado ya por el Fray Juan de Larios y las dinámicas de la desaparición. Digamos que lo que se logró en ese momento es que este grupo de trabajo de Naciones Unidas lograra señalar que estaba recibiendo muchos casos de personas desaparecidas en un nuevo contexto. Y eso, digamos, logra afianzar el discurso de Fundec sobre la existencia de nuevas desapariciones. Y entonces, digamos que hasta aquí se logra cambiar hasta cierto punto el discurso que se venía manejando de personas levantadas, vinculándolas en automático como miembros del narcotráfico o de alguna organización criminal para señalar que hay personas que están siendo víctimas de desaparición forzada y poniendo, digamos, el perfil de las víctimas, el perfil de los perpetradores y el contexto en el que se están realizando. A pesar de eso, digamos, de que hay un mayor reconocimiento a la situación, la aceptación, por llamarlo de alguna manera, social, seguía siendo muy difícil, porque hacia la sociedad era más complicado convencerles de lo que implicaba una desaparición forzada, sino que la sociedad seguía como este discurso de, bueno, pues por algo les pasó, o bueno, eso le pasa a otro tipo de personas y no nos pasa a nosotros, y fueron, y digamos, en este momento creando una barrera que impedía generar redes de solidaridad para las familias en ese momento. Entonces, digamos que a partir del 2011 se empiezan a tener registros ya de más familiares organizándose, ya no solo en el noreste del país, sino en otros estados de la República. Y digamos que la gran mayoría de estos grupos se comenzaron a autoorganizar sin la presencia de alguna organización de la sociedad civil, nuevamente porque aún como les comentaba, en el 2010, hablar de desapariciones forzadas no era un tema sencillo, incluso para muchas organizaciones de derechos humanos en México, porque no asumían que estas nuevas desapariciones se les podía considerar como desapariciones forzadas, sino que eran hechos relacionados con la delincuencia organizada. Entonces, las familias de personas desaparecidas
tuvieron que enfrentarse no solo a cambiar la narrativa del Estado, de los medios de comunicación, a tratar de impactar en la sociedad en general, sino que también con las organizaciones de derechos humanos se tuvo que hacer un gran trabajo para lograr este cambio también de narrativa y que se dieran cuenta que lo que estaba ocurriendo en México se trataba de desapariciones forzadas como tal. Ya, digamos, nuevamente retomando esta definición internacional que les comenté hace un momento, en el que un funcionario público o un particular con la tolerancia, la omisión o la aquiescencia de ese funcionario público privan de la libertad a una persona, la ocultan, niegan su paradero y niegan digamos, la desaparición misma, y como consecuencia de esto, la persona queda sustraída de la protección de la justicia. Y ahí, digamos, es un gran logro para las familias, pues posicionar una grave problemática que, digamos, que de haber sido atendida en ese momento no hubiéramos llegado a las dimensiones en las que nos encontramos en este momento. Sin embargo, como sabemos, pues la problemática no fue atendida y más bien hubo mucha simulación de parte de las instancias de procuración de justicia, principalmente de los estados, porque la federación no asumía en ningún momento, y sigue sin hacerlo, que este es un problema que tenía que atender directamente. Y eso, digamos que ha sido uno de los grandes problemas que se han tenido en este tema en materia justamente de competencias, porque por un lado, las procuradurías locales o fiscalías dicen que al haber miembros de la delincuencia organizada involucrados es competencia federal y entonces ellos no pueden investigar. Y por otro lado, la Fiscalía General de la República dice que como no hay elementos suficientes para demostrar que son miembros de la delincuencia organizada los que están involucrados, pues no le toca a ellos, sino le toca a los estados. Y que los estados tendrían que investigar primero, demostrar que hay participación de la delincuencia organizada y que después, entonces, la Fiscalía General de la República podría investigar. Y entonces hay un juego ahí muy macabro con el tema de las competencias, porque los expedientes justo pasan de un ministerio público a otro. O sea, hay casos en los que ha tenido quizás más de 20 ministerios públicos, no solo de una, digamos, agencia del Ministerio Público, sino que ha pasado incluso por agencias como robo habitación, que es absurdo, pero es parte de la misma dinámica de la Procuraduría o de la Fiscalía. Y entonces, al ver este tipo de dinámicas, donde además se tenía y se tiene todavía un Ministerio Público que reiteraba que la búsqueda no era parte de sus funciones, sino que ellos solamente se dedicaban a investigar el delito, a identificar a los responsables y llevarlos a juicio, pero que buscar a las víctimas no era una función del Ministerio Público. Entonces, eso, digamos, estamos ahí hablando todavía del 2012, las familias en Coahuila empiezan a reflexionar qué hacer ante una situación donde el Ministerio Público se niega a realizar una búsqueda adecuada. E incluso se llega a conclusiones en las que por el nivel de involucramiento de las autoridades, el Ministerio Público no realiza una buena investigación y eso obstaculiza a su vez la búsqueda. Y entonces en Coahuila se empezó a reflexionar que era necesario tener una instancia para buscar a las personas desaparecidas, pero que no dependiera del Ministerio Público que realizaba las investigaciones. Y entonces, digamos que uno de los avances que hace Coahuila es
justamente crear una unidad de búsqueda dependiente del despacho del procurador, es decir, ya no dependiente de, en su momento, la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas de Coahuila, sino que le quitan como ese elemento y lo adscriben directamente a la oficina del procurador, en esta lógica de pensar que quitar la búsqueda de un ministerio público que no investiga por diferentes razones, pero que otro ministerio público que no tiene tantos intereses en los casos, quizás sí pueda buscar. Y así se va reflexionando como este tema. Y a la par, ya para el 2014, se incorpora incluso en el derecho mexicano el delito de desaparición por particulares, porque también era, digamos, una de las grandes batallas de estas familias en el que el Ministerio Público no quería reconocer que estaba frente a desapariciones forzadas y generalmente las investigaciones las catalogaba como secuestros o privación ilegal a la libertad, o en muchos casos ni siquiera sabía qué es lo que estaba investigando, pero no querían darle la clasificación de desaparición forzada. Entonces, se logra crear también este nuevo delito que es desaparición cometida por particulares. Y bueno, digamos que esas son como las bases que se van dando para después tener de lo que hablaremos mañana en cuanto al nuevo régimen jurídico que tiene México en torno a la desaparición de personas y las acciones e instituciones que se tienen que realizar para la búsqueda de las personas que han sido desaparecidas en este país. Y dejar, bueno, claro, la anotación que a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, viene una nueva fase para este tema, que empiezan a hacer las búsquedas ciudadanas. Digamos, hasta antes de Ayotzinapa había toda un andamiaje que se estaba construyendo para impactar en el Estado, leyes, protocolos, instituciones, pero después de Ayotzinapa empiezan a nacer grupos que deciden tomar otra vía, ya no la vía, digamos, de crear instituciones, sino de salir a búsqueda de campo. Y se empiezan a crear justamente en Guerrero las primeras brigadas en donde familiares de personas desaparecidas empiezan a localizar fosas clandestinas y a realizar las exhumaciones. Y de ahí, digamos, continúa toda una línea que tiene que ver con la búsqueda directa de personas desaparecidas, también en un hartazgo de las familias, donde el Estado, a pesar de proporcionarles toda la información, crearles leyes, crearles instituciones, no respondía y sigue sin responder a esta problemática, y por lo tanto deciden realizar búsquedas autónomas a las que después el mismo Estado se sumará y lo sigue haciendo en algo también como muy paradójico, cuando tendría que ser a la inversa, el Estado convocar a las búsquedas. En el caso de México, principalmente las familias convocan al Estado para que las acompañe a buscar. Y yo dejaría hasta aquí por ahora la intervención, y si hay preguntas y comentarios, creo que podemos empezar ahora. Gracias. Al contrario, muchas gracias, Jorge, por darnos este panorama, este antecedente, como tú bien lo señalas, en torno a cómo comienzan las búsquedas y la investigación, sobre todo la exigencia por parte de los familiares. Y bueno, también presentarnos cuál es este famoso perfil de las víctimas de la desaparición, ¿no? Ya hay algunas preguntas aquí que me voy a permitir irte haciendo.
También decirles que pueden hacer ahí sus preguntas y respuestas, las preguntas en el botón de preguntas y respuestas, pero también quien quiera tomar la voz, ahí puede levantar su mano y nosotros le vamos a abrir el micrófono en cuanto nos señale si le gustaría compartir también alguna experiencia o tiene una pregunta para hacerle de manera verbal a Jorge. Entonces, Jorge, te voy a hacer aquí algunas de las preguntas que ya están. La primera pregunta es de Alfredo Alfaro y dice, ¿la investigación que mencionas, el expositor, es solamente en Nuevo León y Coahuila? Por otro lado, Miguel Alejandro Rivera pregunta, ¿cuál crees que son los instrumentos y las estrategias del poder para generar la idea de que el desaparecido tiene la culpa de desaparecer? Ernesto de Jesús pregunta, ¿los niños y las niñas son los principales desaparecidos? Es decir, si son las cifras principales sobre desapariciones en México. Y finalmente, Miguel Alejandro, ahora hasta aquí con las preguntas, te dice, ¿crees que en el presente ya se atiende la problemática a nivel federal con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la CEGOP? ¿Cuáles piensas que son los caminos para atender el problema y sobre todo para frenarlo? Te dejo el micrófono. Ya. Bueno, no sé si entendí bien la primera pregunta, pero o sea, lo que hice ahora fue como narrar como los antecedentes, y los primeros antecedentes se dan justamente en Coahuila, después se va dando Nuevo León con Chihuahua, pero digamos, porque son donde se comenzaron a organizar primero las familias. Después de 2011 empiezan a surgir grupos en otros estados, incluso empiezan a surgir otros espacios en donde también se logra, digamos, presionar a las diferentes procuradurías e incluso también espacios ya a partir del 2011 para presionar a las autoridades federales. Pero lo que hablé ahora era como solo los antecedentes que, digamos, de organización. Jorge, se cerró tu micrófono. Ahí está. Sí, ya. Adelante, sí. Y bueno, y digamos es solo eso, como antecedentes, pero que se empiezan a replicar de diferentes maneras en otras entidades federativas. Y en el tema de la criminalización, me parece que esa es una estrategia como muy común de parte de los diferentes gobiernos, donde tienen como esta intención de evadir la responsabilidad, no legal, pero sí de manera como social. Es decir, y lo vemos mucho con estos casos, cuando dicen, bueno, es que estaba vinculado a tal grupo. Entonces, es el decir que la persona tenía tal vínculo o que, no sé, le gustaban las fiestas y le gustaba ir a tomar, genera hacia la sociedad como esa respuesta de, bueno, por eso le pasó. Entonces, lo que trata de hacer el Estado siempre es como desestimar a la víctima y generar una condición en el que la víctima sea responsable y por lo tanto el Estado no es responsable de lo que le pasó, sino que si la víctima hubiera cumplido con los estándares, digamos, morales necesarios, no le hubiera pasado eso. Pero por lo que a mí me ha tocado ver, esto siempre parte de una evasión de la responsabilidad de parte del Estado. Y en el caso de la pregunta de las niñas, niños y adolescentes, se puede decir que es no una mayoría, porque la mayoría, digamos, en el rango de edad la encontramos entre justamente los 17 años, pero hasta más o menos los 30 años.
pero digamos, sí es muy relevante la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se encuentran desaparecidos. Si no me equivoco, estaríamos hablando del segundo segmento en términos de edad de personas desaparecidas, pero lo más relevante en este segmento de edad es que la gran mayoría son mujeres. O sea, cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes que son desaparecidos, nos encontramos frente a que estamos con un mayor número de mujeres desaparecidas. Y aquí es muy importante, yo les hablaba del perfil que se creó en el 2009, en el 2010, perdón, pero justo la desaparición, como ha tenido un aumento en todo el país, también se va encontrando con otro tipo de fenómenos como es la trata de personas. Y donde justamente las mujeres son las víctimas principales en esto. Y entonces es muy importante tener mucho cuidado porque ya no podemos generalizar con este tipo de perfiles, ya que los orígenes y las causas de la desaparición van a ir cambiando de acuerdo al contexto de cada uno de los estados. Y justamente el tema de mujeres desaparecidas es muy relevante y hay que atenderlo de otra manera, igual que el de niños, niñas y adolescentes. Y la otra se me fue. Va, lo de la comisión de búsqueda. Me parece que, y eso lo vamos a hablar mañana justamente con los cambios institucionales que se dieron, pero esta nueva administración federal ha tenido por lo pronto un cambio en el discurso, pues, asumiendo, digamos, de manera más contundente que hay desapariciones, que hay una responsabilidad del Estado, y se le está invirtiendo un poco más de dinero a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es, digamos, el ente que está coordinando estas acciones, y están dando como un mayor empuje, se están dando subsidios a las comisiones locales de búsqueda, y digamos que al menos sí se puede ver un cambio de acción a diferencia de las administraciones pasadas. Lamentablemente, la tragedia es tan grande que estas acciones siguen siendo insuficientes y lo que se requeriría, digamos, es justamente combatir el pacto de impunidad que existe. Lamentablemente, como lo mencionaba hace un momento, el hecho de ser un Estado federado está impidiendo este tipo de cosas porque las procuradurías locales todavía tienen demasiado poder y las comisiones locales apenas están surgiendo. Incluso hay ahora una disputa entre las comisiones y las fiscalías en muchos estados, en donde las fiscalías, paradójicamente, ahora dicen que la búsqueda sí les toca a ellas y por lo tanto se tiene que reformar la ley para quitarles esa función a las comisiones de búsqueda y que más bien las comisiones de búsqueda tienen que fungir como auxiliares del Ministerio Público cuando no es así. Y lo que toca aquí es que debemos de tener comisiones de búsqueda con liderazgos más fuertes en los que comiencen a ser autónomas y no depender de las fiscalías. Muchas veces las comisiones de búsqueda dicen que no pueden hacer su trabajo porque no tienen acceso a la información de las fiscalías. Sin embargo, quienes trabajamos esto, sabemos que la gran mayoría de la información que tiene la fiscalía viene de parte de las familias y que es una fuente a la que tiene acceso la comisión de búsqueda, pero que no la esté explotando. Entonces, a mí me parece que una de las formas en las que, digamos, se puede ir cambiando esto es que las comisiones de búsqueda se asuman como una nueva institución que tiene funciones sí limitadas, porque así quedó la ley y lo platicaremos mañana, pero que tiene muchas oportunidades porque se trató de tener un proceso desformalizado, es decir, donde no privaran los oficios, sino que todo se pudiera hacer de una manera más libre, a diferencia del trabajo que hace el Ministerio Público. Entonces, a mí me parece que en la medida en la que la institución
conocida como comisión de búsqueda se entienda diferente del Ministerio Público, y con mayor libertad vamos a poder lograr hacer grandes cambios y sobre todo que entienda que tiene que ir acompañado de las familias que son quienes han llevado estos procesos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Ya tenemos aquí también una serie de preguntas, pero me voy a permitir darle la voz ahora a Laura Campos, que quiere hacerte un comentario de manera directa. Laura, si gustas abrir tu micrófono y si deseas también abrir tu cámara, adelante. Vamos a esperar un poco a ver si abre su micrófono, Laura. Y si no, voy a seguir entonces con las preguntas que se están haciendo acá. Te felicitan, ¿no?, por tu exposición. Voy a seguir aquí con Tania Aguilar. Dice, si existen formas de consultar este registro creado del perfil de víctimas y victimarios. También Alejandro García dice, desde una perspectiva de género, es necesario que las instituciones que el Estado ha instruido para la defensa de las mujeres se vean involucrados también en el caso de desapariciones de mujeres. Edna Bravo te pregunta, buen día a todos y todas. Jorge, muchas gracias por la presentación. A mí me gustaría saber tu opinión sobre la articulación entre el gobierno y las asociaciones de familiares que se han dado en los diferentes estados, supongo, en las diferentes 5 brigadas nacionales de búsqueda. Gracias. Y voy a cerrar con esta pregunta para que no te nos pierdas, porque ya tenemos una serie aquí, entonces con esta cierro. Mucho gusto, soy Oscar Leonel Gómez y te pregunta, ¿cree que hace falta empatía por parte de los servidores públicos hacia los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas? Yo trabajé como perito aquí en Jalisco y viví eso con algunos compañeros y la verdad sí era molesto saber cómo se comportaban con los colectivos. Hasta ahí cerramos ahorita esta primera ronda. Adelante. Perdón. De consultar el perfil, habría que revisar justamente la página del Fray Juan de Larios o comunicarse con ellos, porque digamos eran como estadísticas que iban sacando, o bueno, íbamos sacando porque yo trabajaba justamente ahí, y deben de estar publicadas. Voy a ver si logro encontrar algo hoy y mañana les paso información de esto para que lo tengan ahí más documentado. El tema de la desaparición de mujeres, como decía hace un momento, tenemos un gran problema. O sea, por sí el tema de la desaparición de mujeres ha sido una grave problemática para el país, pero como la ola de la desaparición en general se comió como cualquier visibilidad que iba teniendo, por ejemplo, el tema de la trata de personas, y ahora todo quedó como invisibilizado en así como desapariciones, ¿no? Y me parece que es muy importante que los funcionarios públicos tengan una mejor capacitación en cuanto a un enfoque diferenciado, un enfoque de género, para poder identificar justamente que la desaparición de una mujer, aunque digamos en la estadística es minoritaria en comparación con los hombres, pero una desaparición de una mujer tiene un impacto mucho mayor porque hay, digamos, causas muy particulares que las originan y que además, como lo he mencionado, muchas de estas están vinculadas con redes de trata que, digamos, tienen tanto poder que una mujer que es desaparecida hoy en México a las 7 horas puede estar en cualquier parte del mundo. Entonces, si no se actúa de manera inmediata, es muy difícil recuperarla. Y sí, a mí me parece que es necesario
que quienes están encargados en las comisiones de búsqueda, en las fiscalías, pero también en los juzgados, logren tener una perspectiva de género que les permita entender que hay cosas particulares cuando se trata de la desaparición de una mujer y que por lo tanto no pueden darle el trámite como ordinario. Sin embargo, lo que hemos visto es que siguen con el tema de la criminalización y en el caso de las mujeres es, pues, seguramente anda con el novio y después va a regresar. Y en ese después va a regresar se pasa horas y es más difícil encontrarlas. Y lamentablemente, en el caso de las mujeres hemos visto que muchas de ellas terminan siendo al final feminicidios por una inacción o una acción lenta de parte del Estado. El tema de la articulación entre gobierno y las brigadas, a mí me parece que lo podemos ver como un logro de parte de las brigadas, obligar a que el gobierno se articule con ellas, porque no es que, digamos, es la buena voluntad propiamente del gobierno, sino que las familias están logrando que el gobierno se sume, o sea, desde darle seguridad, desde poner peritos, y que se ciñan a una estrategia que ya tienen las brigadas, que me parece que es buena, y que puede dar buenos resultados cuando el gobierno logra entender que tiene que hacer esto de manera más institucionalizada y no solamente como como si fuera un favor hacia las brigadas, y tiene que entender que esta es una obligación y es un derecho de las familias a tener acceso justamente a los recursos necesarios para lograr una buena brigada, una buena exhumación y además un buen proceso de identificación. Lamentablemente, en algunos casos parecería que algunas instancias del Estado solamente van a tomarse la foto y decir, estuvimos participando en la brigada y no sé qué, pero no hay un cambio institucional, que es lo que tendríamos que ver y que esperamos que con la Comisión Nacional de Búsqueda sea más allá de tomarse una foto y sea más allá de responder a la presión de un colectivo, sino que la Comisión Nacional de Búsqueda tendría que estar generando informes regionales de qué pasó, qué ha pasado en ese lugar y generar un plan de búsqueda. Y lo que ahorita no hemos visto es que la acción de la Comisión Nacional de Búsqueda parta de tener un plan, sino que parte más bien de responder a la exigencia de un colectivo. Y eso está bien, pero eso no nos va a ayudar y tenemos que entenderlo mejor. O sea, si yo le exijo a la comisión con mi colectivo que vaya, voy a sentirme como colectivo que estoy muy empoderado y que logré algo. Pero, sin embargo, se va a quedar en esa acción. En cambio, si le exigimos a la Comisión Nacional de Búsqueda que haga planes regionales, locales de búsqueda en coordinación con los colectivos y que se proyecten diferentes búsquedas, diferentes hipótesis, ahí vamos a lograr generar un cambio institucional que no va a depender ya o debería ya no depender solamente de la voluntad y de la presión, sino que se va a construir algo más institucionalizado. Entonces, yo creo que por ahora es un avance que se logre esta coordinación nuevamente porque es una responsabilidad del Estado. O sea, no nos están haciendo un favor, sino que están tratando de cumplir con sus obligaciones. Y en el caso de la empatía, pues sin duda me parece que es una de las cosas que más hace falta dentro del gobierno. Y digamos, pues hay muchas razones por las que los servidores públicos no son empáticos. También hay que recordar que tienen una sobrecarga de trabajo, que nadie les reconoce lo poco que pueden hacer. Y entonces se va creando como un círculo vicioso en el que de pronto cualquier crítica los harta y no tienen como tampoco una visión de que pues estas familias
llevan años y, digamos, exigiendo y la respuesta sigue siendo la misma. Pero me parece que poco a poco se ha logrado como que algunos ministerios públicos, peritos, gente de las comisiones de búsqueda logre entender qué implica una desaparición. A mí me parece que cuando cualquier persona se imagina qué implicaciones tiene una desaparición, logra esa empatía y logra dar un paso bastante significativo. Y justamente el día de mañana, con la presentación del libro, yo voy a hablar justo del tema cómo esta publicación de Memoria de un corazón ausente ha generado justo el tener la posibilidad de construir esa empatía y de poder entender qué implicaciones tiene una desaparición. Entonces, eso, si quieren, igual lo abordaremos también el día de mañana. Pero me parece nuevamente que es la base fundamental para avanzar en estos temas, porque incluso puedes tener ministerios públicos sumamente bien preparados, no corruptos, pero nada empáticos, y eso va a entorpecer el proceso. En cambio, cuando tú tienes a un servidor público que es empático, logra transformar la situación y la persona logra dar lo mejor de sí porque entiende que es importante su acción. Gracias. Al contrario, gracias a ti, Jorge. Me parece que las preguntas también se han volcado en torno al caso de las mujeres. Creo que es una importante, digamos, aquí comentario que nos está haciendo Isaac Hernández. Dice que actualmente las cifras oficiales señalan que hay más de 40,000 personas desaparecidas en el territorio nacional, de las cuales el 25% son mujeres. De ello se destaca además, y esto me parece muy importante, el hecho de que miles de personas han tenido que enfocarse en la búsqueda de sus familiares, siendo la mayoría mujeres. Este es el problema más importante mundial porque no se otorga el apoyo hacia la mujer a nivel ni federal ni estatal, ¿no? Te pregunta, ¿no? Más bien te pregunta por qué no se otorga ese apoyo. Mario Monroy dice: buen día, ¿crees que los protocolos de búsqueda tanto de niñas, niños, Amber y mujeres ALBA son eficientes ante la problemática de la desaparición de personas? Camila Lozano dice: ¿cuáles son las comisiones u organizaciones dirigidas a la investigación de desaparición de mujeres especialmente? Y para cerrar esta ronda en torno a lo de al caso de las mujeres, Isas Hernández también pregunta: ¿habrá autoridades, instituciones inmersas en la trata de mujeres, tráfico de órganos, etcétera? Jorge, te cedemos la palabra para reflexionar sobre el caso de las mujeres. Bueno, me parece que el tema de no contar con un apoyo institucional o una visión, o sea, no me gusta hablar de apoyos cuando nos referimos a las obligaciones del Estado, porque son justamente eso, son obligaciones que tiene el Estado y no es como un apoyo que viene de la buena voluntad de personas. Pero justamente cuando hablamos del tema de mujeres, pues hay que recordar que nuestro país sigue siendo sumamente machista y estas prácticas siguen estando como muy enquistadas y sobre todo en instituciones como las procuradurías. Entonces eso dificulta mucho como cambiar las estructuras, pero me parece que el hecho de tener a mujeres justamente que están cambiando las dinámicas, que están empujando las búsquedas, permite o está permitiendo romper como estas dinámicas muy enquistadas en las instituciones y esperemos que justo
más adelante logremos romper como cada vez como con estas limitantes, pero bueno, es un trabajo que nos tocará a todos cambiarlo. En el caso de las alertas, me parece que es sobre todo la alerta Amber, es una dinámica que está cambiando las maneras justamente de la búsqueda y la localización de niñas y niños, y es una, creo que, dinámica que está funcionando, porque se trata de mover a medios de comunicación, a instituciones, y que debería de evaluarse de mejor manera esta dinámica para el resto, digamos, de las búsquedas. Entonces, yo creo que tienen una buena eficiencia en localización este tipo de mecanismos. En cuanto a las especializadas para la búsqueda de mujeres, en realidad como tal no se tiene. Se encuentran las fiscalías especiales, pero no se tiene una instancia como tal. Se supone que con el protocolo homologado de búsqueda, ahora tendrán las comisiones de búsqueda un enfoque diferenciado que permitirá como que el enfoque de género que sea transversal en el trabajo de las comisiones de búsqueda, pero me parece que tiene que ser un reto exigirle a las comisiones de búsqueda que creen áreas especializadas en este tema. Y ahí, con la cuestión de la colusión, pues sin duda, el que continúen las redes de trata de personas en el país se debe justamente a que hay que estas grandes redes se encuentran coludidas con las instituciones estatales. Entonces, pues se tiene que nuevamente cambiar o más bien romper el pacto de impunidad que permita que quienes están protegiendo a estas redes sean procesadas. Muchas gracias, Jorge. Seguimos con las preguntas. Creo que valdría la pena si podrías compartirnos en el chat el link para descargar el libro de Memoria de un corazón ausente, porque ya no lo están solicitando por varios aquí lugares. Entonces, si es posible que nos lo compartas, y en algún momento también si nos puedes también compartir la dinámica de las cartas, que sería muy bonito también. Pero antes de continuar con el Memoria de un corazón ausente, vamos a seguir con las preguntas porque tenemos más preguntas aquí de nuestros participantes. Y Laura Campos dice que, ¿qué piensas acerca del film que sacó Netflix referente a las 3 mujeres, a las 3 muertes de Marisela y la forma de implementación de justicia en México? Luego, Miguel Alejandro Rivera dice, ¿cuáles crees que, bueno, esta ya la habíamos leído, los instrumentos, estás recibiendo felicitaciones por el desarrollo del tema, excelente exposición, pero más felicitarte porque es un tema muy polémico, muchas gracias. Y Angélica Orozco pregunta, gracias Jorge, ¿no?, por tu presentación, y te dice, ¿todas las desapariciones pueden ser consideradas desapariciones forzadas? La falta de investigación por parte de las instituciones que contribuye, la falta de investigación por parte de las instituciones que contribuye a que la persona continúe desaparecida puede ser un elemento para reconfigurar la desaparición forzada de un caso. Jorge, no sé si quieres contestar estas preguntas. Sí, con el tema del documental, me parece que justo es uno de los mejores documentales que logra reflejar las crisis en las que nos encontramos.
es, bueno, complicado porque, bueno, a mí me tocó conocer a Marisela, pero bueno, yo simplemente diría que quienes lo puedan ver, se los recomiendo mucho, y logra, me parece que poner sobre la mesa las tragedias a las que nos enfrentamos. Y con el tema de la desaparición, no todas pueden ser consideradas desapariciones forzadas, justo por lo que comentábamos al inicio, que tiene que haber elementos típicos desde el derecho penal que, que den para que el caso dé para considerarlo una desaparición forzada. Lamentablemente, lo que ocurre en nuestro país está a tal nivel en el que no podemos tener certeza hoy si son o no desapariciones forzadas. Se podría decir que la mayoría lo son porque no es posible que el nivel en el que nos encontramos haya sido posible sin la tolerancia del Estado, es decir, sin que las autoridades lo permitieran. Entonces, pero tendríamos que ir revisando caso por caso, y para considerar que es una desaparición forzada, se tiene que tener los elementos mínimos en donde participó un agente del Estado, un servidor público, o un particular que tuvo el apoyo de un servidor público, que privaron de la libertad a una persona, y que todos niegan la privación de la libertad y que la persona se encuentra oculta y nadie sabe dónde está. Entonces, eso es como lo que se requiere para considerar una desaparición como desaparición forzada. Sí, muchas gracias, Jorge. Ya casi también para ir de alguna manera cerrando, nada más también ir comentando, creo que las preguntas están ya casi todas acá resueltas por parte de Jorge. Si alguno de ustedes, de los que nos están viendo, quisiera hacer algún comentario, puede levantar su mano y ahora le podemos abrir el micrófono. Y si no, solamente me voy a permitir ir también leyendo algunos de los comentarios que se están dando en el chat. Dice, por ejemplo, Ana Gabriel Mora, dice, las mujeres han sido el motor de la búsqueda, como las Madres de Mayo en Argentina, y aquí en México él pone el ejemplo de las doñas, ¿no? Coincido con usted, dice Alfredo Alfaro, los colectivos de búsqueda que más intensa es su búsqueda y presión a las autoridades, así como las que han tenido muchos encuentros de fosas clandestinas, están formados por mujeres, ¿no? Efectivamente, creo que la parte de las mujeres también, el doctor Durán te comenta si podrías compartir la bibliografía, ya nos decía sobre estudios o materiales acerca de estos diagnósticos de desaparición en los últimos años en México. Leonel Gómez te agradece y dice que espera con gusto la presentación del libro. Entonces, nada más si nos podrías compartir un poco la dinámica que tienes pensado de las cartas del libro, y para ir también cerrando. Sí, bueno, con el tema de la dinámica del libro, bueno, generalmente cuando hacemos las presentaciones de Memoria de un corazón ausente, lo que se hace es invitar a las personas a que lean primero justo el libro, alguna de las historias. Es un libro que, bueno, es gratis y se puede descargar de la página. Y entonces lo que pedimos es que lo lean y al finalizar, o más bien cuando realizamos la presentación, al finalizar la presentación, ustedes puedan entregar una carta escrita a mano dirigida a alguna de las mujeres, o varias cartas, una a cada una de las mujeres que nos comparten su historia. La carta tiene que ser a mano, y justamente con un mensaje de apoyo. Y ahorita ahí en el chat estoy poniendo el link,
y ahí lo pueden descargar. La idea es que si pueden leerlo de entre hoy o mañana o digamos en el transcurso de los días, la idea sería que puedan hacernos una carta escrita a mano y después nos la manden a mi oficina. Mañana les paso bien los datos y yo me encargaré de entregársela a cada una de las señoras que participan en este libro. Entonces, yo lo que les pediría es si al menos pueden leer, aunque sea salteada, una de las 12 historias que vienen en el libro para que mañana, para la presentación, tengan una idea, una mejor idea de por dónde va la publicación. Y bueno, creo que se me fueron, no sé si se me fue una pregunta porque me distraje. Ya. Sí, en realidad la pregunta va aquí en torno a Rosa Molina. También señala otra de las preguntas que creo que puedes vincular con qué debe hacer un familiar cuando la autoridad no hace caso, ¿no? Y también Bueno, el libro. sí, es una pregunta muy complicada. Lo que yo les recomiendo, o sea, porque es algo muy complicado, la verdad, es acudir a un colectivo, a una organización de la sociedad civil a pedir apoyo, porque lamentablemente en lo individual hemos visto que todavía no se ha logrado que las instancias del Estado justamente respondan adecuadamente y se necesita presión, organización, y eso nos lo van a dar justamente los colectivos de familiares. Entonces, aunque pueden ser dinámicas justamente cansadas y no lo ideal, pero yo lo que les recomiendo es acercarse a estos grupos que tienen mucha experiencia y que tienen justamente pues la presión para que en algo puedan avanzar los casos. Porque lamentablemente en lo individual hemos visto que o sea, el Estado no responde. Todavía hoy el Estado responde solo si es presionado por un grupo de familiares. Entonces, lamentablemente, pues no hemos logrado eso, que tendría que ser como el ideal, que cada familia que reporta una desaparición logrará ser atendida dignamente y no por la presión de un grupo. Pero mientras eso pase, otra vez yo les recomiendo que acudan a uno de estos grupos. Sí, muchas gracias, Jorge. También te agradece, Rosa María. Y creo que la pregunta que quedaba pendiente, aunque ya lo señalaste, era justamente te pedían compartir bibliografía o estudios en materia acerca de los diagnósticos. Sí, bueno, espérenme a mañana y les comparto pues la variedad que tengo y ya la vamos platicando, si quieren mañana. Perfecto. No sé si hay algún comentario por parte de quienes nos están viendo, algún espectador que quiera levantar la mano y les damos el uso de la voz. Entonces vamos a darle unos minutitos. Sabemos que Jorge también ya se tiene que retirar, entonces siempre los casos son urgentes. Entonces, a ver, vamos a ver. Otra vez, Isaías Hernández, gracias Jorge, te felicito y deseo todo lo mejor con tu libro. ¿Por qué esperar 24 horas en el protocolo de búsqueda? Bueno, entiendo que más bien las 24 horas tienen que ver para detonar como otro tipo de acciones, pero la búsqueda es inmediata y no se tiene que esperar, digamos, ningún lapso de tiempo, sino que se tiene que detonar el tema de las 24 horas. El protocolo marca varias, digamos, como horas, por decirlo, pero son para tomar diferentes acciones. Pero es muy importante señalar que la búsqueda es inmediata, no hay, justo la misma ley general lo marca, o sea, no se tiene que esperar ningún tiempo. Si se espera, eso hay que reportarlo y hay que denunciarlo, pero la búsqueda es inmediata. A mí me parece que es uno de los grandes logros
que se consiguieron con la lucha de las familias, de dejar expresamente que la búsqueda se hace de forma inmediata. E incluso para los casos en los que no se tiene ninguna información, la misma ley dice que si después de 72 horas no se tiene ningún reporte ni información, esa desaparición tiene que ser considerada como un delito. Entonces, me parece que es como un avance bastante significativo, pero el protocolo marca que la búsqueda es inmediata. Así es. De hecho, aquí Laura Campos dice que eso es mentira, que deba de esperarse 24 horas. Es correcto lo que menciona el ponente. Dice, en cuanto una persona tenga por enterado el tema de la desaparición, se le debe de tomar en cuenta la denuncia. Entonces, realmente creo que hasta aquí hemos dado respuesta. Muchas gracias, Jorge, a todas las preguntas. No sé si ya alguna otra pregunta, o si no existe ningún comentario, digamos que podríamos dar, excelente, te siguen felicitando acá también en el chat. Gracias por la presentación. Creo que si no hay más comentarios o preguntas, podríamos ir dando de alguna manera por cerrada esta sesión, una sesión bastante intensa. También, Sandra, te agradece por toda la información que has venido presentando. Como dicen, es demasiada, ¿no? Tanta información. Víctor García te hace una última pregunta. Dice, ¿cuál es la razón por la cual se esperan 72 horas para catalogarlo como delito? Bueno, en este caso, la ley se refiere a las situaciones en las que no hay ninguna información. Digamos que para que se catalogue como un delito, tiene que haber elementos mínimos que supongan que se cometió un delito. O sea, digamos que el Ministerio Público, para iniciar una investigación, tiene que tener la sospecha de que hay la comisión de un delito. Aquí lo que se pretendía era que justo cuando la familia reporte que la persona no es como normal, que no conteste o regrese, eso tendría que ser suficiente para suponer que hay la comisión de un delito. Pero como en muchos casos es muy difícil lograr que el Ministerio Público haga ese razonamiento, se logra poner, digamos, ese candado de darle chance, por decirlo, a que se consigan elementos, pero si no se consiguen, en 72 horas es una obligación del Ministerio Público. Esto no tendría que existir, pero lamentablemente por las resistencias que se presentaron a lo largo de la construcción de la ley, es algo que se tuvo que poner. Pero que digamos que a pesar de eso es un avance, porque tienes ahora un instrumento legal que obligará al Ministerio Público a iniciar una investigación aún sin tener ningún elemento, que es algo que era imposible y sigue siendo imposible, ¿no? Pues no es tan sencillo hacer cambiar a los ministerios públicos, pero al menos ahora tenemos un instrumento con el que se puede hacer. Perfecto, Jorge. Pues muchísimas gracias. Creo que ya no hay más comentarios ni preguntas. Podríamos ir dando por cerrada esta primera sesión de los antecedentes justamente de la búsqueda. Mañana podemos seguir con la discusión en torno a procesos y mecanismos para la búsqueda e investigación. Creo que va a ser bastante importante tenerlos acá para poder discutir justamente cómo se ha ido avanzando en términos de estos procesos, mecanismos, qué es lo que ha funcionado, hasta dónde no, cuáles han sido las respuestas del Estado frente a los de la sociedad organizada, ¿no? Y en el caso de los colectivos de los familiares. Entonces, el día de mañana vamos a estar discutiendo esa sesión y también queremos invitarlos a la sesión de clausura de todo este seminario que va a tener que ver con la presentación, ya lo mencionábamos, del libro Memoria de un corazón ausente. Va a ser a las 6 de la tarde por el mismo espacio de Zoom que ofrece el Colegio de Jalisco, con los comentarios de la doctora Lilia Vallardo, historiadora, y que vamos a también tratar de retomar el tema de la memoria, otro de los elementos muy importantes en términos del tema de la desaparición, y los comentarios del maestro Enrique Rodríguez, también, que ha dedicado una buena parte de su trabajo a la difusión.
de la ciencia social y las problemáticas sociales actuales. Y bueno, también va a estar, por supuesto, el coordinador del libro, Jorge Verástegui. Entonces, el evento lo podemos seguir aquí en la página del Colegio de Jalisco, y ya Jorge también les compartió el link del libro de Memoria de un Corazón Ausente, donde lo pueden descargar. Bueno, para cerrar, muchas gracias por la presentación, te dice Víctor García. Mis felicitaciones también al Colegio de Jalisco por realizar estas actividades de suma importancia. Al ponente, mi reconocimiento magistral por la exposición. Dios lo bendiga y a seguirse cuidando. Pues sin más, muchísimas gracias, te dice Mario Monroy, por toda la información. Muchas felicitaciones, Jorge. Pues sin más, creo que mañana va a valer la pena volvernos a conectar para seguir discutiendo en torno a este tema sobre cuáles son los procesos y mecanismos de búsqueda. Jorge, si quieres cerrar con algún comentario. No, pues muchas gracias a ustedes por sus preguntas, por la atención. Y bueno, eso, solamente agradecerles la presencia. Mañana invitarles nuevamente a conectarse. Creo que va a ser más interesante y van a salir como, creo que más dudas y una mayor reflexión cuando justo abordemos el tema de la búsqueda y de la investigación, y también, bueno, invitarles a la presentación del libro y anotar eso, pues cualquier duda que tengan para mañana. Si quieren, hacemos algo como mucho más interactivo para aprovechar el tiempo. Agradecerle también, pues, al Colegio de Jalisco y nos vemos mañana. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, Jorge. Carla dice, disculpa si no me llegó la confirmación, ¿qué puedo hacer? Efectivamente, el mismo link con el que se conectaron el día de hoy se pueden conectar mañana. El del libro sí va a ser otra conexión, pero con la que les llegó ahora pueden conectarse mañana, y si no, también nos pueden escribir al colegio para nosotros mandarles directamente el link, pero cualquier problema estamos ahí al pendiente, ¿no? Nosotros tenemos también ya aquí sus asistencias. Pues muchísimas gracias a todos. Entonces nos vemos el día de mañana para continuar con la sesión, y como decía Jorge, invitarlos también a que se animen a participar para hacer esto más interactivo, porque sabemos que es sumamente agotador este tema, y bueno, agradecerte nuevamente todo el esfuerzo, Jorge. Muchas gracias y nos vemos entonces el día de mañana. Nos vemos hasta mañana. Gracias.